El otro día escuchaba algo acerca de un sacerdote, y que este sacerdote, no sé por qué razón, odiaba a los argentinos. Y el asunto, bueno, yo sé que en los videos que subimos a YouTube tengo algunos amigos de Argentina que a veces nos ven, y esto obviamente no es nada en contra de ellos. Bueno, yo no soy ese sacerdote, por si acaso, pero un sacerdote que odiaba a los argentinos. Y por ejemplo, cuando daba sus sermones, decía, por ejemplo, y Caín mató a Abel. Evidentemente, Caín era argentino. Y así cada vez, cualquier cosa que era mala, la relacionaba con algún argentino. Todo, ¿no? Entonces ya los feligreses decían, pero ya, pues ¿hasta cuándo? Pues ya, ¿qué es eso? O sea, que pues también, bueno, que entonces dijo que ahí está bien. Ya no voy a decir que nadie es argentino. Ya, ok. Y en una de esas, en una situación muy similar, en Semana Santa, así mismo, ¿no? Empieza a decir que está en la última cena y el Señor dice, uno de ustedes me va a traicionar. Y lo mira a Judas. Y Judas lo ve y dice, che, ¿qué te pasa? ¿Por qué me quedas mirando así? Así como este sacerdote veía las cosas, en nuestra vida también sucede que la forma como vemos las cosas determina cómo accionamos al respecto. Y en este tiempo que se conoce como Pascua, lo llamamos como Pascua, Semana Santa, hoy que decimos que es Domingo de Resurrección, ¿no? La forma como nosotros vemos la Pascua va a determinar la importancia que le demos a todos los hechos relacionados con ella. Recordemos la primera Pascua. La Pascua original, que se dio en aquel momento en que el pueblo de Israel recibió la libertad de Egipto. Y es una fiesta que hasta el día de hoy los judíos celebran todavía. Y el tiempo de Pascua es una fiesta, no es como nosotros que tenemos allá, no, la fiesta es de 7 días de largo. Y las decoraciones que, por ejemplo, tienen en las mesas, ¿no? Hacen decoraciones que a lo largo de la mesa tienen ahí hasta muñequitos y todo, ¿no? Que simbolizan cuando el Mar Rojo se abre. Porque ellos recuerdan que ese fue su pasaporte a la libertad. ¿Y qué pasa en la Pascua en la que nació el Señor Jesús? En la que murió el Señor Jesús. ¿Qué pasa en esa Pascua? En la Pascua en la que se sella nuestra libertad por medio del Señor Jesucristo. Porque el nacimiento de Jesús es muy poco probable que haya sido un 25 de diciembre, como se cree, ¿no? Y yo estoy seguro de que cuando en la Biblia nosotros vemos cosas que están descritas con detalle y son bien puntuales, es porque Dios quiere que así sea. O sea, que nosotros estemos conscientes y seguros de que las cosas como Él las está estableciendo, nosotros las tengamos bien claras. Pero cuando las cosas como que no están muy claras, son ambiguas, es porque en realidad no forman una parte tan importante del mensaje. En otras palabras, aquellas cosas está bien que las conozcamos, pero si Dios quiere que las tengamos tan presentes, no. O sea, son detalles que forman parte de la palabra, de su palabra, pero que en realidad no influyen tanto en nuestra vida, ni tampoco es que debemos relacionarlos tanto con nuestro diario vivir. Pero aquellas cosas que son puntuales, bien claras, precisas, concisas, es porque Dios quiere que las tengamos claras. Y es lo que pasa con la Pascua en el caso de la muerte y resurrección del Señor Jesús. Ahí sí fue bien específico, que fue en la época de la Pascua, fue en el momento de la Pascua. Y eso tiene su significado teológico bastante amplio, pero en este momento vamos a verlo, lo que de una manera considero yo que es bastante práctica. No vamos a meternos en temas de teología profunda, que exégesis, que hermenéutica, apologética, sino que vamos a ver en relación a lo que fue este momento tan glorioso para nuestras vidas, que es la resurrección del Señor, ¿no? Y como parte fundamental de lo que es la resurrección del Señor, podemos ver lo que nos dice Juan 3:17.
Pues no envió Dios a su Hijo para dictar sentencia de condenación contra el mundo, sino para que por medio de Él se salve el mundo. El mensaje del Señor Jesús no es un mensaje de condenación. Dice, y aquí lo dice, ¿no? Me gusta cómo dice esta versión, para dictar sentencia. O sea, como que él dice, como que a veces pensamos que Él viene como verdugo. Así, con el hacha nomás. ¿Ya? Y sin embargo, el mensaje que vemos aquí es muy diferente. Es más, en el versículo anterior, que es un versículo recontra que conocido, habla acerca del amor, que Él vino por amor. Entonces, el mensaje central del Señor es amor. Y como si eso fuera poco, refuerza esa idea en el siguiente versículo que acabamos de leer. Dice, no lo envió para dictar sentencia de condenación, sino para que por medio de Él se salve el mundo. Ahora viene la pregunta, ¿salvar el mundo de qué? Esto en realidad va mucho más allá del hecho de no ir al infierno. Sino que no solo se trata de ese tipo de salvación, sino se trata de salvarlo a uno, inclusive en el momento que uno está vivo. Es decir, Jesús nos dice que yo he venido para que tengan vida en abundancia. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que es vida mientras uno vive y después de la vida. Entonces, si dice que Él nos prometió vida en abundancia, ¿quién mejor que Él para darnos ejemplo con su vida, su muerte y su resurrección? Porque con su vida nos da ejemplo de cómo vivir, de cómo hacer las cosas como debe de ser, conforme a inclusive lo que las mismas instrucciones de Dios dadas siglos antes de su venida estaban presentes. Entonces nos da ejemplo con su vida, para cómo vivir. Con su muerte, ¿qué ejemplo nos da con su muerte? Nos demuestra que nuestros pecados tienen consecuencias. Desde el inicio de la humanidad, el Señor da una instrucción bien puntual. Dice, si ustedes desobedecen, morirán. Si ustedes pecan, morirán. Y cuando hablamos de muerte, en este caso, no se refiere únicamente, aunque a la larga sí lleva eso, a la muerte física, sino a esa muerte espiritual, separados de Él. Porque en el momento que Adán y Eva pecan, ellos no es que murieron físicamente, pero espiritualmente se desconectaron del Señor. Entonces ya en ese momento viene esa muerte espiritual, porque es una vida desconectada de Él. Entonces Él nos da a nosotros ese ejemplo. Con su muerte nos demuestra que nuestros pecados tienen consecuencias. Y es por esa razón que nosotros, si leemos en el Antiguo Testamento, vemos que el Señor da instrucciones acerca de los pecados, diciendo, ok, si pecan, tienen que presentar su sacrificio. Y más allá de todo el trasfondo teológico que hay presente, el que una persona consciente de su pecado va y presenta un sacrificio, ubiquémonos en el contexto del Antiguo Testamento. Una persona dice, ok, ya, voy a presentar este sacrificio por mis pecados, por los pecados de mi familia y todo eso de ahí. Eso le daba una referencia visible de que aquella muerte, aquel peso de muerte que tenía que recibir sobre su vida, se transfería al animal que estaba siendo objeto del sacrificio. Así de simple. Nuestros pecados tienen consecuencias. Y la muerte, el Señor nos muestra eso. Que precisamente es por eso que Él dio su vida. Y era necesario que Él muera así. Para que los pecados de toda la humanidad se transfieran a Él. Para que de esa forma podernos hacer justos delante del Padre. Eso no quiere decir que si yo peco hoy, mis pecados no van a tener consecuencias. Por supuesto que sí. Pero la gran diferencia es que mis pecados hoy tienen la oportunidad de poder ser redimidos, o por decirlo en términos más, tal vez comunes, canjeados
por lo que hizo el Señor. Entonces, vemos así claramente que el Señor nos dio ejemplo con su vida, con su muerte, y nos da ejemplo también con su resurrección. Porque nos invita a vivir una nueva vida si confiamos en Él. Una nueva vida resucitada. Como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo, lo vivo ahora por la fe en el Hijo de Dios. Porque mi viejo yo está crucificado ahí atrás. Entonces yo vivo esa vida resucitada. Y por eso pasa que nos bautizamos. Cuando nos bautizamos y nos sumergimos en el agua, es esa representación de vida, de muerte, sepultura y resurrección. Es decir, de salir del agua representando esa nueva vida que el Señor nos permite vivir si confiamos en Él. Hay una parte de la Escritura que justamente se dio en el día de la resurrección. Dice aquí que, bueno, se dice que la Escritura nos dice que el domingo por la mañana, ¿no? Algunas mujeres, y me llama la atención esto, que fueron mujeres. Y yo creo que es apelando a esa sensibilidad natural de las mujeres. Porque los hombres, pese a que habían escuchado que el Señor iba a resucitar, estaban como que no sabían qué hacer. Estaban, como dicen algunos, más perdidos que piojos en peluca. Sin embargo, que el domingo por la mañana dice que las mujeres, entre ellas obviamente María Magdalena, Juana, María, la mamá de Santiago, no sé cuál Santiago, tal vez era la esposa de Zebedeo, no estoy seguro, y otras más, o sea, eran algunas, era que así, el cuartel. Y ellas fueron al sepulcro, y dicen que fueron con especias y todo, ¿ya? Yo, la verdad es que me llama la atención que ella dice que ellas fueron con especias para echárselas al cuerpo de Jesús. Si había una piedra enorme tapando la tumba y era obvio que ellas no le iban a, era obvio que esas mujeres no iban a poder sacar la piedra que tapaba el sepulcro. Entonces me pregunto por qué fueron con aceites, con aromáticos y todo. Yo creo que es porque en el fondo de su corazón ellas tenían fe de que el sepulcro iba a estar abierto. Tal vez esperaban encontrar al Señor, obviamente, como lo vieron, ¿no? Ya muerto. Y pensaban que iban a poder, como quien dice, como una forma de tributo a quien fue en vida, poder derramar ese aceite aromático sobre él y todo, ¿no? Para contrastar el hedor propio del cuerpo muerto. Porque era obvio, ellos no iban a poder sacar la piedra. Pero bueno, eso de ahí creo que es una pregunta que se la podremos hacer al Señor en su debido tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Dice que ellas entraron, pero como era obvio, no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Las mujeres no entendían lo que estaba pasando. Y de repente dice que dos hombres vestidos con ropa muy brillante se aparecieron de pie junto a ellas. Y en Lucas 24:15 nos muestra lo que pasó en aquel momento, que dice que las mujeres tenían mucho miedo y se postraron en tierra, o sea, al ver esos hombres con ropas brillantes. Y los hombres les dijeron: ¿por qué están buscando entre los muertos al que está vivo? A veces nosotros seguimos buscando entre los muertos al que está vivo. A veces pensamos que Jesús sigue ahí en la tumba. ¿Y por qué? ¿Por qué a veces pensamos que Jesús sigue en la tumba? Es porque pensamos que sencillamente no puede hacer nada por nosotros, o que no ha hecho nada por nosotros. O también a veces volvemos a seguir buscando entre los muertos al que está vivo, cuando una y otra vez volvemos a nuestro pasado. Y cuando nos lamentamos nuestros errores del pasado, cuando estamos pensando tanto, cuando nos cuesta tanto, por ejemplo, perdonar. Cuando no perdonamos y no permitimos que el Espíritu Santo nos dé la capacidad para perdonar, en ese momento lo que estamos haciendo es buscando entre los muertos a aquel que está vivo.
Porque es como que el Señor, ¿sabes qué? Yo ya te hice libre, Jesús. Yo ya di mi vida en la cruz por ti. Tú ya eres libre. Corre en esa libertad. Pero sin embargo, seguimos mirando hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Y si uno está mirando hacia atrás, no puede seguir hacia adelante. Y a veces vivimos en ese estado hasta, me atrevo a decirte, esclavitud. Esperando que Dios me acepte si me porto bien. Oye, ya cuando uno es hijo, uno sigue siendo hijo. Es obvio que el buen padre va a buscar que el hijo se encamine bien y le tocará tomar medidas de disciplina o cosas para que aprenda, para prepararlo para cuando le toque tomar sus propias decisiones. Pero sigue siendo hijo. Mis hijos, hay ocasiones en las que me sacan de quicio, en las que me vuelven loco y que hasta provoca ponerlos en adopción. O sea, eso es así. Pero por muy enojado que yo pueda estar en algún momento, ellos siguen siendo hijos. Y seguirán siendo hijos. Yo puedo hasta irme de la casa, puedo hacer lo que sea, puedo desaparecerme y reaparecer después de 20 años. Seguirán siendo hijos. Oh, no es que esté pensándolo por si acaso. No es que sea. De 5 años. Ya. Ellos seguirán siendo. Es más, es mucho más fácil dejar de ser cónyuge que dejar de ser hijo. Eso es así. Porque el hijo sigue siendo hijo. De acuerdo a las leyes, digamos, de los hombres, ¿ya? Uno se divorcia y ya deja de ser cónyuge. Pero el hijo sigue siendo hijo. No hay. ¿Ya? Entonces, a pesar de su conducta, el hijo sigue siendo hijo. Entonces, si yo soy consciente de eso, puedo entender que Dios me acepta tal como soy. Y que es obvio que Él me acepta, o sea, Él me recibe. Su amor no es que está condicionado a mi conducta. No es que Él me va a amar más si me porto bien. Él me ama igual. Y por ese amor es que Él quiere que yo mejore. Que ya, si estoy peleando con un pecado, que precisamente puedo ser libre de ese pecado. Si yo estoy peleando conmigo mismo por cosas que están en mi interior, sea depresión, sean tantas cosas, cada cual sabe, cada corazón conoce su propia amargura, dice la Biblia. Entonces, si yo ya sé eso, entonces yo sé que si confío en Él y reconozco acerca del desastre que he hecho con mi vida y con las vidas de otros, Él promete restaurarme, sanarme, darme esa vida resucitada. Esa vida nueva, esa nueva criatura, una mente nueva, una mente renovada. Entonces, ¿eso qué implica? Acercarse a la luz. Porque para nosotros reconocer nuestros errores, estos errores tienen que ser evidentes. Es decir, debemos reconocer, esto está mal, esto tengo que cambiar. Es decir, soy hijo, el Padre me acepta, pero ¿cómo me acepta? Asimismo, Él está buscando que yo mejore. Y por eso es vital que yo entienda lo que implica acercarse a Él. Y eso es básicamente la esencia del arrepentimiento, ¿no? Es el cambio. Yo reconozco, esto está mal, me arrepiento de eso, y el arrepentirse es eso, es el cambio. No necesariamente es sentirse mal, darse golpes en el pecho, o estar ahí todo hecho un mar de lágrimas. Yo he conocido gente que cada vez que estábamos adorando y todo, pero parecía como en la telenovela esta Topacio. Llora y llora y llora. Entonces uno ve y dice, chuzo, pero ¿cómo en realidad está reconociendo que necesita de Dios? Y sin embargo su vida dejaba mucho que desear. Era nada más una emoción del momento, no había un cambio. Entonces el arrepentimiento no necesariamente implica sentirse mal. Implica tomar la decisión de cambiar. De reconocer, esto tengo que cambiar, esto está mal y tengo que cambiar, ¿no? Entonces dice Juan 3, del 20 al 21, todo el que odia la luz
no se acerca a ella porque la luz muestra todo lo malo que ha hecho. Pero el que practica la verdad se acerca a la luz para que muestre que sus hechos se hicieron por obra de Dios. Y esto me hace recordar, por ejemplo, lo que pasa con los hongos. Se supone que los hongos, para poder crecer, multiplicarse y todo, necesitan de estar en un lugar oscuro y húmedo. Y por eso se recomienda que, por ejemplo, si una persona tiene hongos en los pies, que lo saque el sol. ¿Ya? O sea, dije hongos, no dije pezuña. ¿Ya? En el caso de los hongos, por ejemplo, que los saque el sol. Porque precisamente esa abundancia de luz es nociva para ellos. Y esto es lo que pasa justamente con la maldad. Entonces dice que todo el que odia la luz no se acerca a ella porque la luz muestra todo lo malo que ha hecho. Pero el que practica la verdad se acerca a la luz para que muestre que sus hechos se hicieron por obra de Dios. Entonces, nosotros nos acercamos a la luz y el momento que nos acercamos a la luz, nuestros errores se hacen evidentes. Pero si nosotros buscamos caminar en la verdad, es que podemos usar esos errores para demostrar, Dios hizo esto en mi vida. El Espíritu Santo vino sobre mi vida y me transformó. El Señor Jesús fue el que me dio esa capacidad para poder ser transformado y renovado. Cuando queremos limpiar algo, por ejemplo en la casa, que queremos trapear y todo, ¿ya? Tenemos que, si no hay luz suficiente, tenemos que encender las luces para poder ver bien qué es lo que hay que limpiar. Porque a oscuras como que, pues no hay cómo, ya hay, ¿qué? Pues por fe, a oscuras no se puede. Se necesita de luz suficiente para limpiar algo. Entonces, cuando se trata de limpiar la vida de uno, lo que uno tiene que hacer es acercarse al Señor para que precisamente de esa forma lo alumbre la luz del mundo. El Señor Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca andará en oscuridad, sino que tendrá luz que da vida. Acercándonos a Él. Dice que Él es la luz del mundo. Aquella luz que, como dice el Salmo 119, que a mis pies tu palabra es esa luz que guía mi camino. Y para poder añadir más a esta idea, podemos ver lo que nos dice Efesios 5:14. Dice, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice, despiértate tú que duermes. Levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. A ver, un momento. Levántate entre los muertos. Pues si yo solo estoy dormido. ¿Por qué dice aquí, levántate entre los muertos? ¿Qué diferencia hay entre el que está dormido y el que está muerto? Hablando de su accionar, ¿no? No, bueno, sí, obviamente el dormido se puede despertar, pero mientras están dormidos, ¿ya? Y obviamente, después decir, bueno, pues el uno ronca, el otro no, ok, ya. Pensemos que... Pero en su accionar, fuera de los ronquidos, ¿ya? Y de otros sonidos que mejor no cabe mencionar, pero están los dos dormidos. ¿Qué es lo que están haciendo? Simplemente están ahí acostados sin hacer nada. Entonces, si yo permito que la luz del Señor se haga visible en mi vida, como leímos hace un momento, que el que vive en la verdad reconoce que lo que ha cambiado en su vida es obra del Señor, entonces ¿qué pasa? Yo puedo, como dice aquí, despertarme, permitir que esa luz brille en mi vida, y como dice, levántate entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Es decir, no va a ser mi luz, sino va a ser la luz del Señor reflejándose en mi vida. Como pasa con la luna y la luz del sol. Es la luz de Él que va a reflejarse
Y va a permitir que mi accionar sea diferente de aquella persona que está muerta, inerte, sin hacer nada. Porque de esa forma es como otros ven, chuzo, ¿y este cómo así cambió? Entonces cambió, ¿por qué? Porque hubo una obra del Espíritu Santo en su vida. Y en ese momento es cuando mis acciones se traducen en adoración. Uno de los distintivos de la viña es la adoración. Y obviamente cuando hablamos de adoración, lo primero en lo que pensamos es en la música, porque la música es una muestra de adoración muy evidente, muy clara y que efectivamente llena mucho nuestra alma. Pero la adoración no solo implica música, sino que la vida de adoración va más allá. Y hay una muestra clara de eso, ¿no? Cuando los seguidores de Jesús van a la tumba, ¿y qué pasa cuando van a la tumba? ¿Qué encuentran ahí? María Magdalena, dice que estaba llorando fuera del sepulcro. Porque dice, bueno, ¿y qué pasó? ¿Dónde se fue? Mientras lloraba, se agachó para ver adentro. O sea, ella estaba afuera, pero de repente como que para ver adentro. Dice aquí que vio a dos ángeles vestidos de blanco y le preguntaron, mujer, ¿por qué estás llorando? Entonces ella respondió, ay, han sacado el cuerpo de mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Entonces María dijo esto y nos dice la Biblia que Jesús la escuchó. Es decir, Jesús ya estaba resucitado y Jesús la escuchó. Y él regresa. O sea, él ya había salido de la tumba y regresa a donde estaba ella. Y le pregunta, ¿por qué lloras? Y ella no lo había reconocido. Dice que ella pensaba que era el jardinero. Entonces le dice, ay, pero por favor, si has visto dónde lo han puesto, ¿no? Como diciendo, dígame dónde lo puso, ¿no? Dígame, y yo iré por él. Cuando en eso pasa lo que vemos en Juan 20, Jesús le dijo, María. ¡Pum! Reconoció la voz. Dice que ella se volvió y dijo en arameo, Raboni, que significa maestro. A Jesús le conmovió tanto ese acto de adoración, de ver cómo ella estaba en ese momento llorando por él de corazón. Dice, Jesús le dijo, no trates de retenerme. Otras versiones dicen, no me toques, porque todavía no he subido a mi Padre. Mejor ve a mis hermanos y diles, voy a subir a mi Padre y Dios, que es también su Padre y Dios. Oye, esta parte de la Escritura, créeme que es tan impactante ver cómo Jesús, por ese acto de adoración, se arriesga a que sea necesario que lo crucifiquen otra vez. Pues dice, ¿sabes qué? No me toques, porque todavía no he subido a mi Padre. Tengo que presentarme como ese sacrificio puro por la humanidad. Él en ese momento les está reforzando la identidad a ella y a todos sus seguidores. Diciendo, ¿saben qué? El Padre, mi Padre, es tu Padre. Mi Dios es tu Dios. Y tal como lo dijo, como cuando estaba en la cruz, todo se ha cumplido, consumado es. Entonces, en ese momento, él ya estaba cantando esa victoria, que casi se vio un poco complicada por un acto de adoración, porque lo que sucede cuando nuestra vida refleja esa adoración en lo que hacemos, esas cosas son las cosas que tocan el corazón del Padre. ¿Y por qué? No es porque Él lo necesite. Porque Él no necesita nuestra adoración. Todo el tiempo delante de su trono hay adoración. Y adoración que, a diferencia de los músicos aquí en la tierra, que de repente nos equivocamos, nos salimos del compás, y todas esas cosas, es perfecta. Sin embargo, pese a que eso está presente delante de su trono todo el tiempo, en el momento que uno decide actuar adorando al Señor con sus acciones, con su vida, eso toca su corazón. ¿Por qué?
porque es una forma de reconocer que necesitamos de Él. Es una forma de reconocer que mi alma necesita adorarle, para que de esa manera poder ser reconfortada, poder ser animada, poder superar los momentos difíciles, poder superar los pecados y todo, enfocándonos en Él, porque Él es la luz que da la vida. Y en este día recordamos que es el domingo de resurrección, qué mejor momento para enfocarnos en eso. Y que si necesitamos de alguna forma de su gracia para poder trascender, ir más allá y vivir la vida que Él mismo nos ofrece en su palabra, qué mejor momento que ahora para hacerlo. Qué mejor momento para reconocer que necesitamos de su gracia, de esa bendita gracia que nos transforma y nos llena.